¿Cómo ven el panorama actual hoy? Inflación, algo de rebote en algunos sectores económicos, tarifa planchada, dólar planchado, Sí, panorama para adelante. primero hay cuando te alejas un poco, hay una panorámica de la Argentina de los últimos, te diría, 70 años, de una Argentina sin rumbo, de una Argentina en la cual el Estado es cada vez más improductivo, una Argentina que quiere exportar no ya valor agregado, sino Estado agregado. O sea, esto es insólito, pero Argentina exporta Estado agregado. Y como es un Estado ineficiente, entonces exporta, necesita un dólar cada vez más alto, un tipo de cambio cada vez más alto, y eso implica salarios reales para toda la población más bajos. Entonces Argentina está en esa trampa, y encima al gobierno tiene poca afección por la cultura republicana, le gusta gastar con impuestos no legislados, y entonces emite más de la cuenta, y esa emisión sistemáticamente genera inflación en Argentina. Y para frenar esa inflación le echa la culpa un día a los supermercados, pero otro día te suspende las exportaciones. Entonces una Argentina que hace 75 años tiene en los últimos 75 años 15 crisis macroeconómicas severas, 14 de las últimas 15 crisis fueron por una crisis de balanza de pago, nos quedamos sin dólares. Una economía que se queda sin dólares es una economía que tiene sesgo antiexportador, que le pone impuestos a los que generan dólares y que encima cuando finalmente a pesar de todos sus impuestos igual podés exportar, te dice bueno, pero hasta por ahí nomás exportar la mitad de lo que exportaste el año pasado. Entonces es una Argentina insólita que va contra pelo digamos, si una de las cosas que dejó la pandemia positivas es la revalorización de la política basada en datos y basada en evidencia científica, Argentina es todo lo contrario. Es hacer política económica de espaldas a los datos, de espaldas a la evidencia científica, de espaldas a la experiencia de los países de alrededor. Digamos, basta mirar a Brasil, a Colombia, a Chile, elijan el país de la región que quieran, salvo Venezuela, por supuesto. Si alguien quiere Venezuela, hay una opción para votar en estas próximas elecciones. Pero, o sea, la panorámica es una panorámica muy compleja de la Argentina. Si no baraja ya de nuevo y plantea estos problemas, y eso es la discusión que Martín está haciendo en la campaña y que yo también trato de hacer, es discutir esto, los problemas de largo plazo. Hay que dar una discusión de cambio cultural en la Argentina. Tenemos que entender estos grandes problemas porque si no vamos a entrar de crisis en crisis. Ahora, en lo circunstancial, en lo puntual, bueno, puede haber, yo soy un poco, siempre me gusta ser optimista y soy un poco optimista para el año que viene en el sentido de que en el mejor de los casos ya vamos a estar todos vacunados, toco madera que no aparezca una cepa nueva, y entonces no se necesita mucho para tener un año un poco mejor que este. Arrancamos de una vara bastante baja, entonces por ahí el año que viene es un poco mejor, tampoco va a estar despejada también la incertidumbre electoral, y en una de esas entonces por ahí tenemos un año que viene un poco mejor. No imagino grandes cambios del gobierno después de las elecciones, más bien, como dice mi amigo Santiago García, me imagino menos de lo mismo 2 años más hasta que termine. Y paradójicamente, mirá, y con esto te cierro, mirá qué paradoja. Yo creo que va a haber un resultado muy contundente en contra del gobierno, un plebiscito que va a castigar tanto la pésima gestión de la pandemia del gobierno como el que corona con la frutilla del postre, que es la foto del papelón del otro de Olivos, del papelón no, mejor dicho, del delito que cometió el presidente en Olivos, y que eso le va a implicar un costo político muy grande que va a pagar en las urnas y que paradójicamente va a abrir la esperanza de un cambio en Argentina. Entonces eso, combinado con lo que decíamos antes, puede hacer que los últimos 2 años de gobierno los transite con una cierta primavera, llamémoslo en términos económicos, un poco mejor de lo que vinimos en los 2 primeros años, por la combinación de que pasó la pandemia y de la expectativa de un cambio a partir de 2023. Martín, te tocó estar en la botonera en su momento. Martín decía, bueno, 70 años de esta historia que se repite. Desde adentro, ¿por qué ocurre esto? Porque tuviste la experiencia, estar del otro lado. Sí, mira, yo tuve distintas experiencias. Por ejemplo, yo la experiencia como ministro de producción de la provincia con el Banco Provincia fue una experiencia muy buena de poder alterar cosas que el Estado para mí no estaba haciendo bien y estaba aprovechando un momento. Nosotros en el Banco Provincia llegamos a dar crédito a una cada 8 pymes de la provincia de Buenos Aires a una tasa que era fija al 8% a 4 años. Y el banco ganaba plata. Ahora, cuando hablas del Ministerio de Economía, yo creo que uno de los aprendizajes que yo tuve es que no puedes tener un cargo como ministro de Economía, y creo que es un poco lo que le pasa a Guzmán, si no tenés peso político propio. Porque ese es mi aprendizaje fundamental y por qué yo me fui de la política 5 años y en 2013 volví a una elección. Pero mi aprendizaje fundamental es que para poder tener peso e incidencia en las decisiones y que las cosas vayan en una dirección en donde uno comparte, tenés que tener peso político.
Y aún así es difícil. Fíjate que, bueno, La Baña, uno podía decir que tenía peso político, legitimaron los hechos, no tenía peso político en las elecciones, y apenas Kirchner tuvo un margen, se lo sacó de encima. ¿Por qué la inflación es un problema que atraviesa Argentina, por más que cambien las concepciones económicas? Fue un problema que tuvo Macri, a pesar de que contuvo mucho la emisión y era una concepción más monetarista, y lo sigue teniendo este gobierno con niveles encima del 50%. ¿Por qué atraviesa las concepciones distintas de la economía? Fíjate que hay una concepción que no cambió. Macri puso 3 presidentes de Banco Central. Y al primer presidente que puso era su presidente de Banco Ciudad, o sea, una persona de extrema confianza. Independencia de Banco Central claramente no había. Y es cierto que Macri emitió menos que Cristina, pero emitió punta a punta 750.000 millones de pesos. En un contexto de un país que no tiene moneda, que no tiene soberanía monetaria y que donde cayó la confianza en la economía se hundió la demanda de dinero. Entonces, vos necesitas 2 cosas. Necesitas que la política monetaria sea independiente, eso genera confianza en la moneda, pero además, si vos perdés esa confianza en la moneda, aunque vos no emitas más, si se te hunde la demanda de dinero, la gente se te va al dólar. Fíjate lo que pasó después de la PASO, cuando todo el mundo descontó que venía un presidente que había dicho que él quería el dólar de 60, que él iba a renegociar la deuda, que él que veía con buenos ojos a Grabois y a las políticas que discutían la propiedad de la tierra en Argentina. Entonces, cuando pasó eso, automáticamente hubo un pánico, la gente salió corriendo de los bancos la semana siguiente, la gente huyó de todos los activos argentinos, cayeron 40% en dólares las acciones argentinas, cayeron 40% los bonos argentinos y se fue una salida masiva hacia el dólar, que en realidad no es una salida hacia el dólar, es a lo que puedas. Te vas por el dólar porque es la puerta 12, para llamarlo de alguna manera. Y el efecto de la devaluación fuerte es porque es una puerta 12, porque no había lugar para que salieran todos por esa puerta que era chiquitita y no hay mercado de capitales en Argentina. La falta de desarrollo de mercado de capitales hace que la gente tenga una sola puerta de salida cuando no hay confianza en la economía. Esa puerta de la salida es el dólar y la contracara del dólar es que yo para salir por el dólar tengo que dejarte los pesos. Entonces nadie quiere los pesos. Se hunde la demanda de pesos, se acelera el proceso de inflación en Argentina y se acelera el proceso de devaluación. ¿Cómo se revierte eso? No es de un día para el otro, está claro. No, pero yo creo que tiene un núcleo muy significativo en algo que Martín mencionó, que es la improductividad del Estado. El Estado tiene la cara de brindarte bienes y servicios y tiene la cara de que al brindar bienes y servicios se financia y es un costo para la producción. El Estado en la Argentina, a pesar de que le volcas más y más y más dinero, y entonces es un costo productivo cada vez más grande, no logra resolver ningún problema. Si vos le tirás más plata al Estado y te resuelve la pobreza, no. Te resuelve la educación, no. Te resuelve la salud, no. Te resuelve la infraestructura, no. No te resuelve nada. Y yo creo que ahí está una fuente principal de lo que le ocurre a Argentina. Martín decía recién, Argentina exporta Estado agregado. Quiere decir que se te agrega un Estado como un costo significativo a la hora de la producción, pero sin ayudarte a producir y a competir. Entonces, ¿cómo se revierte? Se revierte con otra dinámica en la gestión estatal. La primera, a esta altura, para mí fundamental, es una ejemplaridad ética que el presidente claramente, desde el vacunatorio VIP hasta la fiesta clandestina, ya perdió el norte. En segundo lugar, teniendo claras cuáles son las prioridades. Argentina gasta un montón de cosas que no debería estar gastando. Un montón. Las encontramos todos los días. Por ejemplo. Cuando la Argentina discute la reforma judicial y se va a gastar 20.000 millones de pesos en la reforma judicial que no resuelve la justicia ordinaria que utiliza la gente. Ahí tenés un ejemplo. El otro día, mientras el presidente insultaba a otros países, a México y a Brasil, cuando estuvo con Pedro Sánchez, con la analogía esa, o la imagen esa, al mismo tiempo salía en el boletín oficial que algo que se llama Casa Néstor Kirchner, que es un petit hotel en Cerrito, en el lugar más caro de Buenos Aires, se lo daban otra vez con planta a la cámpora para profundizar el intercambio cultural con los pueblos latinoamericanos. Entonces uno encuentra todos los días gasto, que dice, ¿qué es este gasto? ¿Estamos para esto en este momento? Y no está ocurriendo en otras cosas. Entonces lo segundo es prioridades claras. A mí hay una frase de Pepe Mujica que me gusta mucho, porque es prioridades claras y porque es incompatible con el enfoque del kirchnerismo.
Cuando Pepe Mujica asumió su primer mandato, dijo la prioridad número 1 va a ser la educación, la 2 la educación y la 3 la educación. Y claro, estalló la asamblea en aplausos. Y dijo, bueno, ahora vamos a tener que elegir a qué cosas le vamos a decir que no para decirle que sí a la educación. Bueno, eso en Argentina no está. Y lo último es que no se gestiona basado en datos de ningún tipo. Te doy un ejemplo concreto. Por día, cuando uno mira la caída del PBI, los días que estuvimos cerrados, más o menos se perdió por día que la economía estuvo cerrada 150 millones de dólares. Yo digo, ¿cuánto cuesta la vacuna de Pfizer? Las 2 dosis. $40. Bueno, Entonces, el repro, vacunar, un repro de un mes vale lo mismo que 6 vacunas. Será mucho más barato vacunar a los trabajadores en vez de tener que pagarles el repro por volver a cerrar, por ejemplo, en el mes de mayo. Pero vos pensás que si hagamos la cuenta acá, 150 millones, lo divido 20, ¿sí? Que es una dosis, son 7 millones y medio de vacunas en un día. Necesito 2 días para tener 7 millones y medio con las 2 dosis. Ahora lo multiplico 2 días. Por 6 son 12 días. Tengo todo el mundo, tengo las 2 dosis de Pfizer para los 45 millones de argentinos. Entonces yo no sé con qué datos. Los mismos datos que yo hablé con quizá el mejor infectólogo experto en vacuna que tiene la Argentina dando vuelta por el mundo. Desde el principio me dijo que el problema de la producción, por el modo de producción, de tener 2 adenovirus distintos, el 26 que crece fácil y el 5 que no crece en 2 dosis separadas, que la Sputnik iba a tener el problema que iba a ser muy difícil tener la misma cantidad de segunda dosis que primera dosis. Y eso no lo sabe, no hay nadie que asesore al gobierno en eso. ¿Tiene que haber juicio político del presidente por lo de Olivos? Mira, yo sé otra imagen que me gusta más, porque además es lo que hizo Rodrigo, Marco Ferrer en Río Tercero, casi lo nombre Rodrigo, que fiesta clandestina, tarea comunitaria. ¿Por qué? Primero, para que atravieses la vergüenza de lo que hiciste. Segundo, para que dejes de sentirte que sos más que lo demás. Y tercero, para volver al concepto de servir. Es un castigo distinto. ¿Por qué digo esto? Porque prefiero ver un presidente que recupera la humildad, aunque sea simbólico, que lo otro que también es un símbolo. Porque el juicio político tiene que ir a una comisión, donde tiene mayoría el kirchnerismo. Después tiene que ir a diputado, tiene que tener 2/3 para sostener la acusación ante el Senado, y en el Senado la condena por 2/3. Entonces la única manera en que eso prospere, como dice Lelita, es que Cristina lo quiera. Es la búsqueda de un rédito político, digamos, de quien impulsa eso. Sí, pero digo, si no pasa nada, no pasa nada. Y si pasa es porque Cristina le dio los votos para sacar a Alberto. No sé si es un buen escenario. Bueno, hoy le dio un apoyo público fuerte, ¿no? ¿Cómo? Hoy le dio un apoyo público fuerte. Alberto. No. Sí, a mí me parece que la presidenta vuelve a caer en el mismo error de justificar y no pedir disculpas. Lo que dice es que los gobiernos populares son más atacados que otros gobiernos. Yo digo, ¿realmente creen que un gobierno popular hace lo que hizo el presidente? De someter a los médicos, a los enfermeros, a no tener todo lo que se necesita, a que la gente esté menos vacunada, a avalar lo de Infran y que la gente no pueda entrar, a cerrar y que haya varados, a cerrar la educación, a imponer una cuarentena que recién hacíamos los números y eso no se podría haber resuelto de otra manera, pero de hecho lo vemos en otros países que abren mucho más rápido que nosotros producto de eso, inclusive en nuestra propia región, para que la gente no tenga fantasía de que estamos hablando de Israel, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Uruguay. Y la respuesta de la presidenta es que fueron atacados por ser un gobierno popular, un presidente que abusó de un privilegio mientras nos imponía a todos los demás argentinos una manera de vivir absolutamente restringida, que además se la pasó señalando gente. Un día eran los runners, otro día eran unos estúpidos que no cumplían con las reglas que él los iba a ir a buscar, otro día era la oposición. Bueno, el populismo lo que tiene es la doble vara permanente. ¿Por qué? Porque el populismo en general, no importa si es derecha o izquierda, lo que hace es que se arroga la representación de la totalidad del pueblo. Dice, nosotros representamos a todos y todos los obviamente, si vos sos la totalidad del pueblo genuino, cualquiera que te diga algo está en contra de... Bueno, no es así. Lo que hizo el presidente va en contra del pueblo.